Algo importante con respecto a la luz es que probablemente en los lugares donde trabajemos, en el estudio, por ejemplo, yo en la parte que tengo en mi casa para estudio, tengo una ventana y tengo un tragaluz. Y aunque muchas veces no trabajamos con luz natural, esa ventana podríamos sacarle provecho en algún momento para hacer fotografía. Ahora, no siempre, porque probablemente las ventanas puedan estar atrás de nuestro modelo, bueno, atrás difícilmente porque va al fondo, pero puedan estar a un lado, entonces no siempre van a ser favorecedoras esas áreas de luz. En mi caso tenía un tragaluz en la parte, obviamente, de mi techo y lo que hice fue taparlo para que no me emitiera una luz indeseable a la hora de tomar fotos. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene una luz en su zona de estudio? Usted puede tapar esa luz con alguna bolsa negra y le pone una cortina blanca encima para que esa bolsa negra pues no le vaya a emitir alguna sombra fea. O sencillamente en algún momento esa luz también se puede transformar en alguna luz importante, en algo bonito para su fotografía. Entonces todo es cuestión de saber pues trabajarlo, ¿verdad? En el momento, dependiendo del tipo de fotografía que usted quiera hacer. Ahora, para esos flash de estudio que yo le hablo, están los modificadores. La función de los modificadores es sumamente importante. Ahí en la imagen usted puede ver los modificadores, son esas cositas negras, ¿verdad? Que están encima de los trípodes, de las bases. Y la función de los modificadores es maravillosa porque transforman la luz, o sea, la transforman totalmente. Si usted toma una fotografía sin un modificador y después la toma con el modificador, usted se va a dar cuenta cómo el semblante de la persona, sus características, sus rasgos en la cara van a cambiar. Entonces, la función de los modificadores es transformar la luz, difuminan la luz, suavizan la luz y direccionan la luz. Yo hacía la comparación de los modificadores como cuando uno era chiquitito y tomaba una crayola. Yo no sé si usted ha utilizado crayolas y comenzaba a dibujar en una hoja. La crayola es algo que hace como una línea brusca en su hoja, pero si usted toma un lápiz es completamente diferente, o sea, el rasgo va a ser más suave. Está pintando con los dos, pero evidentemente uno va a ser agresivo y otro va a ser suave. Así, esa es la función de los modificadores. O sea, en suavizar los rasgos de la cara del modelo, en suavizar en realidad toda la escena y los modificadores hay de diferentes tamaños, dependiendo del objetivo fotográfico que usted quiera. Entre más grandes les puedo decir que suaviza más la luz, y las facciones pues van a ser más bonitas. Se utiliza mucho para hacer fotografía beauty, luces suaves. Entonces, la función de los modificadores es bastante importante. Hay de diferentes tamaños y hay de diferentes hechuras también.